todo a ti. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Por lo que hizo por mí. Buenos días. Buenos días, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Le damos las gracias a Dios y la honra solamente a Él, reconociendo que sin Él no somos nada. Les damos las gracias porque nos están sintonizando donde quiera que ustedes estén, en sus hogares, con su familia. Y bueno, los seguimos extrañando. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra reunión. Yo los invito a que vayamos al libro de San Juan 20 del 19 en adelante. San Juan 20 del 19 al 29. Vamos a leerlo. Les voy a dar un poco de tiempo para que lo encuentren.
Dice el encabezado, Jesús se le aparece a sus discípulos. Esto fue después de que el Señor resucitó y estaban reunidos, pues ya eran 10 nada más, porque ustedes saben que Judas se había ahorcado y en este momento no estaba Tomás. Así es que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibís al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes retuvieren les serán retenidos. Y el otro encabezado dice, incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere la mano en su costado, no creeré. 8 días después de esto, otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús entonces, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿crees? ¿Creíste? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Hoy estamos delante de la presencia de Dios, y yo no sé si tú seas uno de los bienaventurados. Nosotros no hemos visto a Jesús. Dice la palabra de Dios que por fe creemos en nuestro Señor Jesucristo, mas no le hemos visto. Hoy queremos adorar y glorificar al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que Moisés se paraba como viendo al invisible, viendo algo que no veía, a alguien que no veía, mas sin embargo tenía la certeza que Dios estaba con él. Dice la palabra de Dios, bienaventurados son los que sin haber visto creerán en mí, le estaba diciendo el Señor Jesús. Y sabes que esto habla de nosotros. Tú y yo somos los bienaventurados, los que no le hemos visto, pero creemos en nuestro corazón que Él está con nosotros en esta mañana y todos los días. Él está con ustedes ahí en su hogar, y nos va a hablar esta mañana. ¿Sabes que un niño llegó al lado de un guardia que vigilaba, que estaba guardando el monumento a Washington? Y llegó el niño y le habló al guardia y le dijo, señor, le dijo, quiero comprar este monumento. Y el guardia le dijo, ¿cuánto traes? Y el niño le dijo, 35 centavos. El guardia le dijo, tengo 3 cosas que decirte. Número 1, 35 centavos con 35 centavos no podrías comprar el monumento a Washington. De hecho, ni 35 millones los pudieras comprar. Y número 2, dice, no está a la venta el monumento. Y número 3, si tú eres ciudadano norteamericano, si tú eres ciudadano de los Estados Unidos, el monumento a Washington es tuyo. ¿Cuántas veces nosotros ya tenemos las más de 3,000 promesas en nuestros corazones y todavía seguimos pidiéndolas?
Seguimos pidiendo, seguimos rogando por esas promesas que Dios ya nos dio. Por eso el Señor nos dice, bienaventurados los que sin haber visto, creen. Sin haber visto a Dios, sin haber visto todavía las promesas, estamos creyendo ya en ellas que nos pertenece, porque somos hijos de Dios. No somos quizás ciudadanos americanos, somos mexicanos o donde quiera que nos veas. Sin embargo, tenemos las promesas porque somos hijos de Dios y le creemos. Así como estás en tu hogar, vamos a adorar al Dios invisible. Tú y yo somos los que llamó el Señor Jesús aquella noche bienaventurados. Bendito Dios, te damos gracias. Nosotros hemos creído que tú estás con nosotros, por eso este principio de semana estamos aquí reunidos a adorarte, a exaltar tu nombre, a darte, Señor Dios, lo mejor de nosotros, a acercarnos a ti voluntariamente al trono de la gracia, sabiendo que podemos alcanzar ese oportuno socorro, al Dios invisible, pero al Dios de todas las maravillas y señales visibles. Y no necesitamos, Señor Dios, ver para creer en ti. Y no necesitamos ver para creer en tus promesas, para creer en todo lo que tú ya nos diste por herencia, Señor, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, con la salvación, Señor, que Él pagó. Te damos gracias, queremos adorar ahí donde están nuestros hermanos, queremos adorar juntamente con ellos, unirnos con un solo corazón, creyendo que tú estás, Señor, con nosotros, adorando juntamente con los ángeles tu majestad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios y luego escucharemos la palabra de Dios. Dios les bendiga. Algo está cayendo en este lugar. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Levanta tu voz y cántalo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. ¿Cuánto puedes sentir su gloria en este momento? Cántalo conmigo, levanta tu voz y dilo fuerte. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Está cayendo aquí. Quiero escuchar tu voz. Cántala bien fuerte.
fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Que caiga esa gloria en esta casa hoy. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Grítalo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria estará aquí. Tu gloria está aquí. Su gloria está aquí. Buenos días, mis hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Damos gracias al Señor en esta preciosa mañana que nos da la oportunidad de reunirnos, aunque sea virtualmente, pero reunirnos en su precioso nombre. Dice su palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí en medio estará Él, y así nosotros lo creemos. Pues vamos a dar esta mañana principio con la palabra del día de hoy. Tiene como título, para todos aquellos que anotan, ¿crees en Dios o le crees a Dios? Veamos que es una diferencia bien tremenda. Creer en Dios o creerle a Dios. Es bien importante que entendamos esto. Porque si le preguntamos a la gente, ¿tú crees en Dios? El 98-99% de la gente nos va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero ahora, si yo les pregunto, ¿le crees a Dios? Es muy diferente. Dios nos da a través de su palabra más de 3,000 promesas. Ahora, ¿yo creo en esas promesas? ¿Yo las tomo para mi vida? ¿Las agarro para mi vida? Eso es creerle a Dios. Es bien diferente creer en Dios a creerle a Dios. Asimismo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, encontramos las bendiciones y las maldiciones. En el principio del 1 al, me parece que al 32, están todas las bendiciones y ahí habla dice, oye mi voz y escucha estas palabras y sigue estos mandamientos que yo te doy, dice, y si tú las sigues y tú escuchas mis palabras, te vendrá esta bendición, y empieza a mencionar un montón de bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas cuando le obedecemos. Pero igualmente, más adelante, dice, si tú no escuchas mis palabras, si tú no aplicas tus mandamientos en mi vida, te irá así, así, así y así. Y empieza a dar una serie de cosas que le va a pasar a la gente cuando no escucha y obedece la palabra del Señor. Entonces, por eso es bien importante que entendamos que es muy grande la diferencia en creer en Dios a creerle a Dios. Yo les dejo de tarea ya en sus casitas que lean todo el libro del capítulo 28 de Deuteronomio para que vean las bendiciones y las maldiciones. Dios nos está dando a través de ese capítulo las consecuencias tanto de la obediencia como de la desobediencia. Entonces, léanlo en su casita con calmita y se van a dar cuenta de todo eso. Ahora, en la Biblia encontramos muchos casos donde las personas creyeron a través de las manifestaciones del Señor.
como mencionaba ahorita a mi esposa, en el caso de Tomás, que no creyó, le dijeron, ya resucitó el Señor, y dijo, no, yo hasta que no lo vea y meta mi mano en su costado, voy a creer. Y muchos de nosotros así estamos. Decimos que le creemos, decimos que creemos en Él, pero realmente nos falta esa fe para que podamos creer en lo que Él nos promete. Y a veces es necesario que veamos un milagro, alguna cosa en nuestras vidas para poder creer. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos infinidad de casos en los que gente que creyó en el Señor por las cosas que vio, y aún gente impía, gente no solamente del pueblo de Israel, sino gente gentil que no conocía al Señor, que no eran parte del pueblo del Señor. Esa gente, vamos a ver algunos casos, cómo creyeron cuando vieron las maravillas que hacía nuestro Dios sobre su pueblo. En la actualidad, fíjense, la gente necesita ver milagros. O sea, no hay mucha diferencia entre aquellos tiempos a estos tiempos. La gente necesita ver algo, algún milagro, necesita ver alguna manifestación de Dios para poder creer. Y yo creo que no es necesario que nosotros lleguemos a esa situación. El 98% de las personas creen en Dios, pero solo un 15% le cree a Dios. Fíjense qué tremendo. El 98% de toda la humanidad cree en Dios, pero solamente un 15% de toda esa humanidad le cree a Dios. Qué tremendo es eso. Entonces, en esta mañana vamos a ver la importancia para que podamos aumentar ese 15%, que a través de esta predicación podamos, no sé, a lo mejor subir un 5, un 10, un 20, no sé, lo que Dios quiera, pero que podamos subir esta estadística, que ese 15% de las personas que le creen a Dios se pueda aumentar esta mañana. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Fíjese, en este mundo que estamos viviendo actualmente, en este mundo moderno, donde la gente anda con prisa, la gente está dedicada al trabajo, está dedicada a hacer dinero, está dedicada a muchas cosas, pero menos a buscar a Dios. Todos queremos ir al cielo, todos, pero pocos obedecemos la palabra del Señor. Muy pocos obedecemos los mandamientos del Señor. Y los mandamientos no son 10, son 10 mandamientos los que puso claramente Dios en la Biblia, a través de los 10 mandamientos que le dio las tablas a Moisés, pero sus mandamientos son muchísimos más que nos los va explicando a través de la Biblia. Entonces, los mandamientos que Dios nos da son infinidad de mandamientos que si nosotros los aplicamos en nuestra vida, estamos preparando ese camino para llegar al cielo. Y miren, y desgraciadamente en la sociedad, en la actualidad, la gente cree más en la santería, en la lectura de cartas, en los horóscopos, en los brujos, en los espiritistas, en la lectura del café y tantas cosas que la gente inventa para engañar nuestro corazón y para intentar llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Satanás es hábil, es astuto, y él ocupa todas estas cosas para engañar a la gente. Y la gente desgraciadamente es engañada. ¿Cuántas veces hemos visto personas que no salen de su casa si no escuchan su horóscopo antes? No puedo salir hasta que no escuche mi horóscopo, porque si no, no sé cómo me va a ir. O hemos visto casos, por ejemplo, mi esposa y yo hace un corto tiempo, fuimos a visitar a una persona enferma, que nos hicieron el llamado a ver si podíamos asistir para orar por esa persona. Y llegamos a la casa de esta persona y resulta de que ya el brujo, sus familiares ya habían llevado al brujo para que hiciera sus mafufadas o lo que hace
por esta persona. Ajá. Antes de acudir a Dios, ya habían acudido al brujo. Y es lo que mucha gente hace. Le creen más al brujo que a Dios. Le creen más a las cartas, al tarot y a esas bolas de porquerías que el diablo ha inventado para desviar la fe de la gente. Que el diablo ha inventado para que no se llene ese vacío que hay en el corazón. Porque ese vacío que hay en el corazón solamente es llenado por Jesucristo nuestro Señor. Nadie más lo puede llenar. El día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese día se llena el corazón y empezamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y es increíble, de veras, es increíble cómo la gente acude a esta sarta de mentiras, a esta sarta de tonterías, creyéndole al brujo, creyéndole a la bruja. Y mucha gente, me he encontrado con gente que dice, es que es brujería blanca. Mentira. Para Dios la brujería es brujería, no hay brujería blanca, no hay brujería negra, todo es brujería para Dios, todo eso le desagrada a Dios. O ir a que me lean las cartas, ir a que me lean el café, ir a todas esas cosas desagradan a Dios. Ajá. El espíritu le pertenece a Dios. Y cuando uno se mete con todas esas cosas, se está metiendo uno con el espíritu. La yoga, todas esas cosas, es meterse con el espíritu. Ajá. Y el espíritu es pertenencia de Dios. Porque dice la Biblia que Él nos dio un soplo y nos puso su espíritu para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, cuando yo intento controlar mi espíritu, estoy entrando en conflicto con Dios. Entonces, es bien importante que entendamos que toda la solución a nuestros problemas está en Dios. No está en los brujos, no está en las cartas, no está en los horóscopos, no está en ninguna de esas cosas. Ajá. La solución a todos nuestros problemas solamente es Dios. Miren, hace un año, el año pasado, o menos de un año, mi esposa y yo viajamos a Monterrey y fuimos ahí a un mercado porque andábamos en busca para probar el cabrito tan famoso de allá. Y las circunstancias, preguntando, nos dijeron, no, pues en ese mercado, ahí van a encontrar un cabrito pero sabroso. Pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que cuando entramos a ese mercado, el 80% de los establecimientos eran de brujería, eran de santería, eran de espiritistas y todas esas cosas, y se sentía un ambiente pesadísimo en ese mercado, pero de veras. Y yo sentí un escalofrío cuando empecé a ver colas de gentes formadas para que, no sé, que les hicieran la limpia, no sé a qué iban esas personas, pero había colas formadas en los diferentes locales, algo sorprendente. Y dice, ¿cómo es posible que esta gente le esté creyendo más a Satanás que al mismísimo Dios? ¿Cómo acuden a tratar de resolver sus problemas para que Satanás se los resuelva y no pueden acudir al camino correcto que es Dios? ¿Cómo es posible que si ponemos a Dios en una balanza, ellos estén creyendo más en los beneficios que les pudiese traer Satanás? No es posible esto. La humanidad se está perdiendo. Satanás ha actuado astutamente engañando a la gente. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender que nosotros debemos creer en las promesas de Dios. Tenemos que abrazarlas, tenemos que hacerlas nuestras, tenemos que entender que la solución a cualquier problema, cualquier circunstancia que tengamos en nuestra vida, está Dios esperándonos con los brazos abiertos, esperando recibirnos, para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestra petición, y Él nos abrace y haga algo por esa petición que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos esto, que debemos de creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle. Cuando yo le creo a Dios, estoy creyendo en todas sus promesas, estoy creyendo en Él. Vamos a ver Éxodo capítulo 14, versículo 31. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Vamos a empezar a ver ciertos pasajes donde la gente
empezó a ver las maravillas de Dios y empezó a creer. Y aquí en Éxodo 14:31, espero que ya lo hayan encontrado, dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ustedes saben, todos conocemos esta historia. Desde que Dios le hace el llamado a Moisés, que le dijo: Moisés, yo te voy a usar para que saques a mi pueblo de Egipto, porque yo los llevaré a una tierra donde los voy a bendecir, una tierra que fluye leche y miel. Los quiero llevar para allá para bendecirlos. No los puedo bendecir mientras estén en Egipto. Ustedes saben que el pueblo hebreo en Egipto eran esclavos. Y el mismísimo Moisés, fíjense, el mismísimo Moisés dudó. Dijo: ¿y qué le voy a decir yo a Faraón? ¿Que quién me manda? ¿Qué le voy a decir? ¿Que vino Dios y él me mandó? Y Dios le tuvo que dar señales a Moisés para que se presentara delante del Faraón en el nombre del Señor. Le hizo que su vara se convirtiera en una serpiente, metió su mano en su pecho y la llenó de lepra, y después la volvió a meter y sanó. O sea, tuvo que darle señales para que Moisés le creyera. Siendo que Moisés estaba recibiendo las órdenes directas de Dios. Imagínense qué privilegio recibir las órdenes directas de Dios, del Dios Altísimo. Y les digo, entonces, el primero que dudó fue Moisés, y el pueblo de Dios también dudó. Dije, no, pues, ¿cómo va a ser posible? Ellos estaban conformes, viviendo como esclavos. Ellos se dedicaban a hacer ladrillos para las construcciones de los egipcios. Y cuando toda esta historia empieza, les digo, ustedes ya la conocen, les aumentan el trabajo, les daban paja para los egipcios, les daban paja para los ladrillos. Llega el momento en que dicen: ahora ellos van a tener que recolectar su propia paja, y cosas de este mundo. Y para cuando llegamos a este pasaje que acabamos de ver, ya fue cuando ya Dios abrió el mar, pasaron los hebreos, cerró el mar y ahogó a todos los egipcios que venían tras de ellos. Entonces ya el pueblo de Dios ya había visto todo eso, había visto la nube que les salía en el día para taparles del sol, había visto la lumbrera que iba arriba de ellos para que no les diera frío. En fin, una serie de milagros. Les dio agua en el desierto, les dio agua, les dio de comer. Bueno, una serie de cosas que el pueblo tuvo que ver para que el pueblo hebreo creyera en Dios. Y en la actualidad así estamos nosotros. Queremos ver milagros, queremos ver las manifestaciones de Dios, no sé, como magia, o no sé cómo me imagino yo que queremos para poder creer en Él. Si nos basta con leer la Biblia, leer sus promesas y creerlas, es más que suficiente. Eso nos llena el corazón. Entonces, los mismos egipcios, el mismo faraón, llegó un momento en que temió a Dios, por eso los dejó ir. El mismo faraón, cuando no entendía, porque el mismo Dios endurecía su corazón para no dejar ir al pueblo, cuando vino la mortandad de todos los primogénitos y murió su primogénito de faraón, entonces dijo: váyanse, porque sabía, ya había reconocido el poder que había en Dios. Entonces hasta el mismo faraón creyó. Y vamos a ver Salmos capítulo 106. Salmo capítulo 106, vamos a leer del versículo 8 al 12. Salmo 106, versículo 8 al 12. Les doy tiempo para que lo encuentren. Miren, este salmo fue escrito
por David ya muchísimo tiempo después, pero ya mucho, mucho tiempo después. Y en este salmo está haciendo una reseña de todos los milagros que les estoy comentando. Dice así, el versículo 8, pero él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, reprendiendo al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por el desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron alabanzas. Al final de todo esto, le creyeron a Dios y lo alabaron y lo glorificaron y bendijeron su nombre. Pero era todo lo que tuvo que hacer Dios para que creyeran en Él. Yo les invito, hermanos, que no esperemos un milagro, simplemente que creamos, que tengamos fe en Dios. Y cuando tenemos la fe y creemos en Dios, Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de que las cosas fluyan sobre nuestras vidas. Amén. Entonces es importante que estemos siempre conscientes de que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en el Señor. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros le creemos, podemos lograr grandes cosas en el Señor. En la Biblia habla de cuando Jesús fue a Nazaret, cómo ahí no hizo milagros. Bueno, en un evangelio dice que hizo pocos milagros y en otro dice que no hizo milagros. ¿Por qué? No porque el poder de Jesús haya fallado, sino por la incredulidad. Porque decían, ¿este es Jesús, el hijo de José el carpintero? No, pues sí, yo lo conozco desde que era un mochito, un chamaquito. Y no creían en él. Cuando en otros lados, como no lo conocían y veían todas las cosas que hacía, estaban creyendo y teniendo fe en Jesús. Nosotros creemos en un Dios que no hemos visto, como lo comentaba ahorita mi esposa. No lo hemos visto, pero creemos en Él. Y como dice la canción, aunque no te puedo ver, pero te puedo sentir, y verdaderamente se siente el Señor en nuestros corazones, se siente su presencia en nuestras vidas. Podemos ver su preciosa mano cuando actúa a favor de nosotros. Entonces, ¿qué más pruebas queremos para creerle a Dios? Para creer en sus promesas, para creer en las maravillas que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver Jonás, capítulo 1, del versículo 14 al 16. Igual, Jonás les queda de tarea también. Porque igual es una larga historia. Si nos ponemos ahorita a leerla toda, no nos va a dar tiempo, nos extenderíamos mucho. Pero fíjense, igual ustedes conocen la historia de Jonás. Dios lo mandó a predicarle a Nínive. Jonás no le gustó la idea, se fue para el lado contrario, se subió a un barco y se cayó una gran tempestad. Entonces aquí ya en el capítulo 1, versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Imagínense, gente impía, gente que no conocía a Dios, que lo conocieron a través de Jonás en ese momento. Dice, imploraron a Dios, reconociendo que Dios es real, es verdadero, y que también le ofrecieron sacrificios, reconociendo esa grandeza de Dios. Ustedes saben que iban en el barco y empezó la gran tempestad, y
Y los marineros dijeron, bueno, ¿por qué nos ha venido esto? Ajá. Dije, echemos suerte para ver por qué nos ha venido esto. Y dice la Biblia que cayó sobre Jonás. Y ellos dijeron, es por causa de Jonás. Y Jonás dice que estaba dormidote allá hasta abajo, porque él ya sabía de qué se trataba. Entonces le dijeron a Jonás, oye, ¿qué onda contigo, mano? ¿Por qué nos has traído este mal? Y ya el mismo Jonás le dijo, échenme al mar y ya esto se va a acabar. Y ellos fue cuando entonces clamaron a Jehová y le dijeron, Señor, pues no caiga, o sea, no nos mates por culpa de este cuate, dice, no permitas que perezcamos nosotros por causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó su furor. Dice que en ese momento, en cuanto Jonás fue echado al mar, el mar se aquietó, quedó quietecito, imagínense. Pero después dice que Dios tenía preparado un pez para que se tragara a Jonás. Y ustedes saben la historia, y si no, estudienla. Léanla ahí en su casita y puedan ver cómo esta gente que no conocía al Señor, que la conoció a través de Jonás por el momento en que estaban viviendo, reconoció que hay un Dios altísimo, reconoció que hay un Señor, un Dios de señores, un Dios de dioses, un Señor de señores, y hasta sacrificio y ofrendas le ofreció al Señor. Entonces así tenemos que ser nosotros, tenemos que creerle al Señor, nuestra fe y confianza tiene que estar bien puesta en el Señor y estarle ofreciendo ese sacrificio diario al Señor de nuestras vidas, ese sacrificio, sacrificando nuestra carne y fortaleciendo el espíritu. Amén. Y ahí mismo en Jonás, capítulo 3, versículos 4 y 5, fíjense, después de todo lo que les acabo de platicar, llegó a Nínive, él les empezó a predicar, porque ya después de haber estado 3 días en la panza del pez, los jugos gástricos lo empezaron a atacar, pues es ácido, entonces esos jugos gástricos son ácidos. Entonces Jonás no la pasó nada bien esos 3 días en el estómago del pez. No especifica la Biblia qué pez, solamente que era un pez grande. Entonces dice que fue y lo vomitó en tierra. Y entonces Jonás, al ver esa situación, dijo, no, pues voy a obedecer. Fue y empezó a predicarles en Nínive. Pero después de haber pasado esa tribulación, después de que pasó todo esto, dijo, bueno, entonces mejor voy a obedecer. No esperemos nosotros, hermanos, a que pasemos una tribulación para obedecer al Señor. El Señor nos está dando siempre indicaciones, nos está pidiendo que le sirvamos, nos está pidiendo que le amemos, nos está pidiendo tantas cosas en beneficio de nosotros mismos. No esperemos que venga una tribulación sobre nuestras vidas para poder obedecerle. Obedezcámosles ciegamente al Señor. Al Señor no tenemos que entenderlo, simplemente tenemos que obedecerle. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. Los planes de Dios para nosotros son perfectos. Los pensamientos de Dios para nosotros son perfectos. Nuestros pensamientos y planes propios de nosotros son imperfectos. Entonces, atendamos a la voz de Dios. Y entonces llegamos al capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense qué increíble. Ahí por la palabra de Jonás, que entró a esa ciudad y empezó a predicarles que si no se arrepentían de todo su pecado, porque estaban viviendo una vida plena de pecado, estaban haciendo todo lo desagradable a Dios, haciendo pura cosa que no le agradaba a Dios. Por eso Dios lo mandó para que les dijera que se arrepintieran, y que si no se arrepentían en 40 días, Él iba a destruir a Nínive.
¿Y qué pasó? Ellos creyeron. Ellos creyeron y dice que todos, desde el menor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Y a tal grado creyeron que se proclamó que aún los animales y los niños de pecho ayunaran 3 días. Ajá. Imagínense la fe de Nínive. Y después ustedes saben, saben que después de esto Nínive se arrepintió, ayunaron, Dios los perdonó. ¿Y qué pasó con Jonás? Se enojó Jonás. Jonás esperaba que no se arrepintieran y quería ver que los destruyera. Ajá. Pero se arrepintieron y Dios les perdonó. Aún los animales ayunaron y Dios les perdonó. Ahora, vamos a unos casos al Nuevo Testamento. Vamos a ver Juan, capítulo 2. Vamos a ver primero el 11, versículo 11, capítulo 2, 11. Y después de leer el 11, nos vamos a brincar al 23. Les doy tiempo para que lo encuentren. Dice el 11, Juan 2, 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ajá, ustedes saben que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, y cuando eso sucedió los discípulos empezaron a creer en él. Ajá. Y empezó a haber ciertos milagros de Jesús, ciertas manifestaciones que Jesús empezó a hacer para que los mismísimos discípulos creyeran en él. Ajá. Cuando iban igual en la tempestad, que Jesús le habló al mar y le dijo, cálmate, y se calmó, y dijeron, ¿quién es este que hasta los mares le obedecen? Ajá. Y infinidad de milagros que ellos vieron. Y dentro de esa trayectoria ellos conforme iban viendo los milagros, iban creyendo más en Jesús. Entonces, ellos siendo discípulos, al principio dudaron de Jesús, pero en su trayectoria empezaron a amar, a creer en Jesús. Ajá. Y nosotros en nuestro camino cristiano, a lo mejor empezamos así. Sí creemos en Dios, sí tenemos confianza en Él, pero aún no le creemos. Pero es el comienzo de un camino que vamos a ir caminando, y en ese camino vamos a ir encontrando cosas maravillosas que el Señor hace, vamos a ir viendo cosas hermosas que el Señor hace. Yo en la trayectoria que tengo de cristiano, yo recibí al Señor en el 1999, o sea que tengo 20 años de haber recibido al Señor, y en esta trayectoria yo he visto cosas hermosas que mi Señor ha hecho en nuestras vidas, en mi familia, y en tantas cosas que he visto, que cómo no voy a amarlo a mi Señor. Es imposible no amarlo, es imposible no creerle cuando empezamos a ver todas esas manifestaciones hermosas, porque gracias a Dios no hemos pasado tribulación nosotros, no nos ha pasado por tribulación. Nos metió una prueba cuando recién llegamos a Cahuatulco, y una prueba económica que sí no la vimos muy dura, pero la supimos superar, y aquí estamos, gracias a Dios. Ajá, porque hemos creído en Él y hemos puesto toda nuestra confianza en Él, y le hemos creído a Él todas sus promesas que Él dice. Versículo 23 dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ustedes saben que una vez que Jesús empezó su ministerio, Jesús empezó a hacer muchos milagros. Sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, a los cojos, a los enfermos. La mujer que tenía 12 años con flujo, que ella simplemente con tocar su manto, ella creyó. Fíjense, un caso precioso.
ella en su pensamiento dijo, si tan solo toco su manto, voy a ser sanada. Ella sabía que Jesús andaba ahí caminando haciendo milagros, pero ella dijo, si tan solo toco su manto, yo voy a ser sanada. Ella lo creyó, fíjense. Su fe fue tan grande que cuando ella efectivamente se acercó, dice que a Jesús lo rodeaba una multitud de gente, y dentro de esa multitud ella llegó y tocó el manto de Jesús, y el mismo Jesús sintió el poder que salió de él. Y dice que cuando esta mujer lo tocó, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, pues si nos están empujando, todo el mundo te está tocando. Dice, no, pero alguien me tocó y salió poder de mí. Ajá. Y cuando él dijo eso, la mujer se vio descubierta y dijo, fui yo, Señor. Y ya ella platicó, Señor, es que yo tenía 12 años con flujo de sangre. Ya fui a ver doctores, ya fui a todos lados y nadie me ha podido sanar. Ya gasté todo mi dinero, ya gasté todo lo que tenía y nadie más me ha podido sanar. Y yo sabía que tocando tu manto iba yo a sanar. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Entonces, esa es la confianza, esa confianza que había en esta mujer es la que nosotros tenemos que tener en Dios. Esa fe y esa credulidad en Dios es la que tenemos que tener para poder verdaderamente ver la mano de Dios en nuestras vidas. Ajá. Y miren, ahí mismo en Juan vamos a ir al capítulo, en el mismo capítulo 2, al versículo 46 al 53. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 46 al 53. ¿No tiene 46? A ver, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. No. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Es el 4:46. 4:46. Perdón, yo aquí me equivoqué. Es Juan 4. 4:46. Si ya lo tienen, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y prodigios, ¿no creeréis? Y el oficial del rey dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ajá.
él y toda su casa. Entendamos que este señor, este oficial, no era del pueblo judío. Este era un gentil. Pero oyendo todas las cosas que Jesús hacía, él creyó en Jesús. Él creyó que él podía sanar a su hijo y por eso se acercó a Jesús. Ajá. Fíjense, un oficial. Ajá. Él le creyó a Jesús y cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo ha sanado, yo no sé si en ese momento su incredulidad se manifestó o siguió creyendo en Jesús, porque se fue a su casa y le dieron las buenas nuevas que su hijo ya había sanado. Se le acercaron sus siervos y les preguntó, ¿a qué horas sanó? Y le dijeron, ayer como a las 7. Y él dijo, es la hora en que Jesús me dijo que había sanado a mi hijo. Entonces él cree, y no solamente él, sino toda su familia. Fíjense qué hermoso cuando no solamente hay un creyente en la familia, sino se convierte toda la familia. Es bien hermoso ver aquí las familias reunidas, ver a toda una familia donde está el papá, la mamá, los hijos, los cuñados, las cuñadas y toda la familia por una persona que cree. Es hermoso eso. Es bien precioso cuando ve uno una familia completita creyendo en el nombre del Señor. Ajá. Entonces, podemos ver cómo mucha gente impía ha creído en Dios por todos los milagros que ha visto. Ajá. A veces ellos ven mayores cosas que nosotros como cristianos no vemos. Entonces sí tenemos que reforzar esa fe en nuestras vidas, reforzar esa fe y creerle más a Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿es necesario que tengamos alguna necesidad para creerle a Dios? ¿Es necesario que pasemos por alguna dificultad para creerle a Dios? ¿Es necesario? ¿Estamos esperando que eso suceda para acercarnos y buscarle a Él? Yo al menos no deseo eso. Yo no deseo pasar alguna dificultad en mi vida para creerle. Yo ya le creo de antemano. Yo ya sé que Él es real, ya sé que Él existe, ya sé que Él, todas esas promesas que están escritas en su palabra son para mí. Son para mí y son para ti que le estás creyendo. Ajá. No que estás creyendo que crees en Dios, sino que le estás creyendo a Dios. Todo lo que Él dice en la Biblia, créelo. Todo, créelo. Ajá. Él nos previene de las cosas malas también a través de la Biblia. Él nos da bendiciones a través de la Biblia. Él nos habla a través de la Biblia. Entonces debemos de creer en todas esas promesas que el Señor tiene para nosotros a través de la Biblia. En el libro de los Hechos también encontramos cuando fue presentado el Evangelio a los gentiles, a la gente impía, y ellos creyeron en la palabra de Dios sin necesidad de pasar por ninguna necesidad. Ajá. Dice la palabra que en su primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 y en el segundo 5,000. Ajá. Gente que no tuvo necesidad de pasar por ninguna tribulación, gente que no tuvo necesidad de pasar por ninguna necesidad, que simplemente con la predicación de Pedro, con el presentarles el Evangelio, ellos creyeron. Ajá. Y vamos a ver Hechos 13, versículo 47 y 48. Igual ustedes se saben esta historia. Ajá. Ustedes saben que Pedro estaba descansando, tuvo una visión, vio cómo descendían los animales impuros, y porque él tenía hambre, y le dijo el Señor, mata y come, y él dijo, no, Señor, ¿cómo es posible? Hechos capítulo 13, versículo 47 y 48. Entonces, pues y Pedro en el momento no entendió la visión, qué es lo que estaba viendo, pero ya Dios le estaba dando la visión de que compartiera el Evangelio a nosotros, a los gentiles, a nosotros, a los que no conocíamos la palabra de Dios. Ajá.
y le estaba dando esa orden a Pedro de compartirnos, y decía él, pues ¿cómo? Son gentiles, no son del pueblo hebreo, no son del pueblo judío, pero sin embargo Dios en ese momento nos estaba dando la oportunidad a nosotros de ser hechos hijos de Él. Ajá. Entonces, dice, porque si así nos han mandado, el 47 dice, porque así nos han mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, y todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ajá. Dice, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron. Ajá. Se regocijaron y glorificaban la palabra de Dios. Ajá. Yo me regocijo de haberme hecho hijo de Dios. Es un privilegio ser hijo de Dios. Es un verdadero privilegio, de veras. Y también esa es otra mentira de Satanás. La gente cree que todos somos hijos de Dios, y es una gran mentira. No todos somos hijos de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12 que solamente aquellos que creemos en el nombre de Jesús y le reconocemos y lo hacemos nuestro Señor y hacemos nuestra oración de fe y le damos entrada a Jesús a nuestro corazón, en ese momento nos constituimos ser hechos hijos de Dios. Así que no dejemos que el enemigo nos engañe con esa mentira. Solamente somos hijos de Dios los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Si tú no has recibido a Cristo, no eres hijo de Dios, eres creación de Dios, mas no hijo de Dios. Amén. Entonces, es hermoso esto. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban a Dios. Glorificaban la palabra del Señor, y todos creyeron, los que estaban ordenados para la vida eterna. Fíjense qué precioso. Ajá, somos ahora hijos de Dios. Todos los que creyeron en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, somos hechos hijos de Dios. Dice, y de esta manera podemos encontrar más y más casos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, donde la manifestación de Dios hace que la gente incrédula, que la gente impía, crea en Él. Ajá. Y quiero resaltar dos casos bien hermosos que a mí me impactan mucho en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Quiero recalcar esos dos casos. Primeramente vamos a ver el primer caso en Daniel 3. Igual Este libro de Daniel también es hermoso. Igual no lo vamos a leer todo porque no nos da tiempo, pero sí para que lo lean en sus casas y puedan entender más perfectamente lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar. Dice en el Daniel capítulo 3, del versículo 1 al 29, no lo vamos a leer todo, lo leen allá en su casa ustedes. Dice, es Daniel en el foso de los leones. Yo lo voy a resumir para que ustedes lo lean ya en su casa. Dice que ustedes saben que Daniel sobresalía sobre todo los atrapas que tenía el gobierno del rey Darío. El rey Darío basaba su reinado en 120 satrapas. Entre ellos estaba Daniel, y Daniel era el número 1 de todos ellos. Estaba considerado como el mejor. Y obviamente esto generaba celos en sus compañeros. Entonces, estos celos, porque el gobernador lo tenía como preferente a él, se apoyaba mucho en él, los llevaron a los sátrapas a querer hacer algo en contra de Daniel. Ajá. Entonces, esta supremacía, el rey lo pone, al ver la supremacía de Daniel, lo pone sobre todos, y ellos tienen esos celos y no encuentran la forma
de derribar a Daniel, quitarlo de ese altar donde el rey Darío lo tenía. Entonces ellos se juntan para convencer al rey, para promulgar una orden, para que en un lapso de 30 días no adoren a ningún otro Dios, ni a ninguna otra persona. Y estos convencen al rey para que firme el edicto y promulgue esa ley para que no adoren. ¿Por qué? ¿Por qué ellos le pidieron esto al rey? Porque Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día se oraba, se postraba y oraba en dirección a Israel. Él estaba en cautiverio, recuerden. Entonces él 3 veces al día doblaba sus rodillas y le pedía a Dios por Israel. Y ellos sabían esa fidelidad que Daniel le tenía a Dios, y por eso incitaron al rey para que promulgara esta ley. Y así fue. Cuando promulgaron esta ley, Daniel siguió fiel a sus creencias, siguió fiel a Dios, y él siguió orando. Entonces estos encontraron la ocasión para acusarlo y fueron y le dijeron: mi rey, Daniel no está cumpliendo. Daniel está violando la ley que acabas de promulgar. Y el mismo rey se le dolió su corazón, mandó traer a Daniel y lo acusaron y tuvo a Daniel delante de él y le ordenó que lo echaran al foso de los leones. Él se entristeció, el rey, al saber que él no había obedecido y que iba a ser echado al foso de los leones, pero como ya era una ley, pues lo tuvo que echar. Entonces es echado Daniel al foso de los leones, y dice la Biblia que el Señor cierra la boca de los leones y no le hacen ningún daño a Daniel. Daniel pasa la noche con ellos y no le hacen absolutamente nada. Al otro día llega el rey Darío para ver qué había pasado con Daniel y cuál va siendo su sorpresa, que ve que Daniel está íntegro, que no tiene ni un solo rasguño. Manda sacar a Daniel, los sacan, los observa, y dice que cuando él ve que Daniel está bien, dice: verdaderamente tu Dios te protegió, Daniel. Entonces échenme a estos al foso de los leones. Y dice que no terminaban de caer cuando ya los leones lo estaban devorando. ¿Se dan cuenta? Y entonces, al ver esta situación, el rey Darío ordena que todos los pueblos, dice que todos los pueblos y naciones adoren y glorifiquen al Dios de Daniel, al Dios en el que nosotros estamos creyendo, a ese mismísimo Dios de Daniel, el mismo Dios que nosotros tenemos. Y dice que todos los pueblos y naciones adoren y glorifiquen al Dios de Daniel, reconociéndolo como el Dios viviente, como el único Dios y verdadero Dios. Imagínense el poder de este hecho que Dios hizo a través de Daniel. Leones hambrientos no le tocaron un pelo a Daniel. No le tocaron un pelo a Daniel. Daniel salió íntegro de ese foso. Y el resultado de todo esto es que el rey Darío ordena que todos los pueblos, todas las naciones adoren y glorifiquen el nombre de Dios. Imagínense qué hermoso, qué precioso es nuestro Dios. Y también tenemos el caso de los amigos de Daniel. Perdón, es que aquí yo me equivoqué, me brinqué. El primer caso tenía yo como los amigos de Daniel, y el segundo como los hijos, Daniel en el foso de los leones. El primer caso es Daniel del 3, del 1 al 29.
bueno, y el segundo caso ya es Daniel en el foso de los leones, que es del 6. Ajá, perdón, ahora me estoy equivocando mucho, no sé por qué, pero creo que sí me están entendiendo, ¿verdad? Bueno, el primer caso es cuando el rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro, dice la Biblia que de 60 codos, y ordena a todos que adoren esa estatua. Ajá. Y también ustedes saben que los amigos de Daniel también estaban considerados superior a los demás. Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban considerados por encima del resto de los sátrapas, y entonces el rey Nabucodonosor levanta esa estatua y pide que la adoren, y los otros, sus compañeros, igual en una acción de celos, tratan de persuadir al rey para que todos adoren a la estatua, y efectivamente todos lo empiezan a adorar excepto ellos. Ajá. Ellos siguen fieles a Dios, ellos siguen haciendo, adorando a nuestro Dios, y el rey ordena que calienten el horno 7 veces más de lo normal. Ajá. Entonces, ordena que los echen a ese horno de fuego con una temperatura 7 veces superior a lo normal. Y cuando ellos son echados, dice que Nabucodonosor estaba viendo y dijo, ¿qué no fueron 3 hombres los que echamos? Dice, ¿por qué yo veo 4? Dice, y uno tiene aspecto como de Dios, dice. Echamos 3 y yo veo 4 hombres allá adentro. Dice, ¿qué está pasando? Total, que ahí se quedan estos hombres, pero dice que los veía como paseaban dentro del horno, y fueron sacados después de pasar el tiempo que ellos tenían estimado. Fueron sacados del horno, y cuando el rey Nabucodonosor los mira, dice que están, bueno, ni un pelo se les quemó, y ni siquiera sus ropas olían a humo. Imagínense. Ajá. Y él se sorprende de esto, y al verlos sanos, el rey ordena que toda la nación adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ajá. Y también ordena que cualquiera que blasfeme el nombre de ellos será descuartizado, y su casa será convertida en muladar. ¿Se dan cuenta? O sea, gente impía nuevamente, gente impía, creyendo en nuestro Dios, y no solamente creyendo, sino dando órdenes de que todos los pueblos, naciones, adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tomemos conciencia de esto. Es importante que debemos creerle a Dios, que debemos de creer todas esas promesas que están escritas en la palabra de Dios, y que esas promesas las tenemos que hacer nuestras, y las tenemos que abrazar, y tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y podemos así seguir mencionando muchos casos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Casos como el que mencionamos hace rato de Tomás, que comentó mi esposa, las mismas Marías cuando vieron la resurrección de Jesús no le creyeron, los mismos discípulos cuando se les presentó no le creyeron. Entonces, es necesario que pasemos tribulación, es necesario que haya manifestaciones de Dios en nuestras vidas, ya sean buenas o malas, para que creamos en Él. Yo creo que no, hermano. Yo creo que cuando nuestra confianza está bien puesta y nuestra fe está bien puesta en el Señor, vamos a alcanzar un nivel más hermoso dentro de la creencia que tenemos en Dios. Tenemos que aprenderle a creer, a poner una fe ciega en Dios,
a que no importan las circunstancias, aunque no importa lo que se nos presente, nuestra confianza siempre tiene que estar bien puesta, siempre en nuestro Señor y en nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito, hermanos, a que reflexionemos en esta palabra y si no hemos creído en Él, pues es buen momento para empezar a creer en su palabra. Este es buen momento para que podamos empezar a activar esa fe en nuestra vida, a empezar a activar esa creencia en todas las promesas que el Señor nos hace a través de la Biblia. Tenemos que apoderarnos de ellas, tenemos que abrazarlas y hacerlas efectivas en nuestra vida espiritual. Vamos a orar, hermano, pónganse de pie, vamos a orar para poner esta petición en las manos del Señor. Amadísimo Dios, gracias por esta preciosa palabra, Señor. Yo te agradezco, Padre, que tú me uses para que yo esté compartiendo tu bendita palabra, Señor. Yo te lo agradezco, Padre mío, ser un instrumento en tus preciosas manos para compartir la palabra. Verdaderamente es un privilegio, Señor. Y yo te ruego, Padre mío, esta palabra que tú me diste para compartirla juntamente con mis hermanos, yo te ruego que se encarne en los corazones de todas las personas que han escuchado esta palabra, Señor, que se encarne y que verdaderamente podamos entender que tú eres real, que tú eres verdadero, Señor, que te necesitamos, Señor, que reconozcamos que sin ti no somos nada, que reconozcamos que tú eres indispensable para nuestro desarrollo espiritual, Señor. Yo te agradezco, Padre mío, y te ruego que obres en nuestros corazones, que obres en nuestras vidas, Señor, trayendo esa fe, esa confianza bien puesta siempre en ti, Señor. Que nos ayudes, Padre mío, a vencer la incredulidad que ha habido en nuestros corazones, que nos ayudes a desprendernos de todo aquello que nos hace daño, que no nos permite tener un crecimiento espiritual, que podamos desprendernos de todos aquellos costumbres que teníamos en el mundo, que podamos aprender a amarte, a quererte, pero sobre todo a creerte, a creer todo eso, esas promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te doy en esta preciosa mañana. Yo bendigo a mis hermanos allá en sus hogares. Bendigo a todos y cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Yo declaro bendición sobre sus vidas, Señor. Declaro que sus vidas van a ser bendecidas a partir de este momento, porque su fe se va a acrecentar en estos momentos, Señor. Yo los bendigo y declaro, Padre mío, que sus vidas serán grandemente bendecidas a partir de este momento, Señor. Yo te lo pido en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Si ustedes tienen su ofrenda, tómenla en su mano derecha y vamos a darle gracias a Dios por esas ofrendas. Guárdenlas, hermanos, para que cuando nos reunamos las puedan traer a este lugar. Padre bendito, yo te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, por tus hijos fieles, todos. Yo sé que ellos tienen su ofrenda en su mano, y en esta mañana yo oro, Padre mío, para que tú les multipliques esa ofrenda, que tú se las bendigas y se las multipliques al 100 por 1 y más, Señor. Que tú bendigas esa fuente por la cual tú provees lo necesario para el hogar de cada uno de ellos. Que bendiga sus trabajos, que bendiga sus empleos, Señor. Que bendiga sus vidas, Señor. Que les multipliques todo aquello que está en sus bolsillos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.